Ministerios Elim presenta al pastor Héctor Nufio en el programa Por un linaje escogido. Tome su lugar, vamos a abrir la escritura en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y aunque no nos vamos a quedar ahí porque vamos a movernos luego a Isaías, déjeme hablarle del contexto en el cual nos vamos a mover. Primero, Israel fue escogido como una nación del Señor para que todos los pueblos supieran que hay un Dios que ama lo suyo y que hay un Dios que se da por lo suyo, y para que el pueblo, el mundo, tuviera luz de un pueblo que es bendito delante de Dios porque le obedece y se entrega a este Señor. Sin embargo, Israel no lo pudo hacer, no pudo manifestar el amor y la sujeción al Señor, sino que constantemente ellos se salían de adorar al único Dios verdadero y se metían a adorar a otros dioses. Es más, según entiendo, fue hasta después del exilio a Babilonia que Israel dejó de ser idólatra y se convirtió en el seguidor solo y exclusivamente de nuestro Dios todopoderoso, de Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, cuando miraban la decadencia y miraban lo fuerte y lo difícil que era seguir a Dios, Dios desde un principio venía ofreciendo una simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente antigua. Y esa simiente era el Mesías. Esa simiente era la promesa de que la virgen, una mujer virgen, iba a tener un hijo. Era la promesa de que el Mesías se iba a manifestar. Y ese Mesías se manifestó. Usted conoce quién es el Mesías, aleluya, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo viene a lo suyo, pero lo suyo no le recibió. O sea que sabían quién era, se dejó manifestar quién era, les mostró con señales, con poderes, les mostró con su palabra, con su actitud, les mostró en la forma en que Él manifestaba el pecado que tenían los judíos adentro, que Él era el Mesías, y sin embargo a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Entonces, aquel que es la palabra, el verbo se hizo carne, aquel que es la palabra viva, lo que quería era manifestarle a Israel para que ellos también no solamente vivieran la palabra, sino que la palabra viviera en ellos. ¿Qué es lo que quiero decir con vivir la palabra? Quiero decir que eran personas que leían la escritura como ellos la entendían y la manejaban de acuerdo a su interpretación y la manejaban y la aplicaban de acuerdo a su manera de ser. En vez de decirle palabra, mejor habita en nosotros, tú manéjanos, tú dinos qué decir, tú dinos cómo hacer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque ahora ya no vamos a hablar del Israel natural, sino que ahora estamos hablando del Israel de Dios, aleluya. Y quiero que entienda, Dios quiere que usted viva la palabra, pero no viva la palabra porque usted decide seguirlo en una forma religiosa, sino que usted va a vivir la palabra porque la palabra va a vivir en usted, aleluya. Y es lo que le mostraba el Señor a sus discípulos. Les decía, miren, los van a llevar presos, los van a llevar a unos lugares delante de reyes y delante de grandes potestades, pero en ese momento ustedes no piensen en qué van a decir, porque el mismo Espíritu en ese momento les van a decir qué es lo que tiene que decir. Ahora, la palabra del Señor, el que la demuestra, el que la revela, el Espíritu Santo, mora en nosotros. ¿No entiende eso? Mire, todos oímos, queremos revelación, excelente, pero ¿sabe usted quién es el que da la revelación? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos bautiza
en el cuerpo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a todo lo que Cristo quiere que sepamos. El Espíritu Santo es el que nos va a recordar las cosas que el Señor nos enseñó. Y quiero que entienda, ese Espíritu no está allá arriba, ese Espíritu no está allá lejos, ese Espíritu no está en cualquier otro lugar donde yo no lo puedo encontrar. Ese Espíritu está morando en nosotros, y por eso es que cercana a tu boca está la palabra de salvación. Todo el que clame al Señor Jesucristo será salvo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Increíble el Señor. Pues hoy los quiero llevar a conocer un poquito más de la forma en que actuaba el Señor, especialmente en los momentos que estamos viviendo. Y cuando digo estos momentos es porque estamos viendo muchas cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, a mí, y con todo respeto lo digo, hay cosas en Guatemala que me frustran. Por ejemplo, cuando yo leo en la prensa que 16 menores de edad desaparecen diariamente, es frustrante. Cuando yo leo que somos la tercera, de entre la tercera y la quinta nación en el mundo que tiene más desnutrición de niños, es frustrante. Cuando escucho de asesinatos donde asesinan a 11 personas, incluyendo a niños, en un solo día, de una misma familia. Cuando veo la lucha que hay, donde gobernantes se aprovechan, donde esto y aquello ocurre en el mundo. Y ahora que usted está escuchando de lo que pasó en Niza, y de lo que está pasando en Turquía, y de lo que pasa en ciertas partes del mundo, de cómo decapitan a cristianos, eso es frustrante. Pero es el momento de dejar ver que el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Para qué? ¿A quién enviaré? Para dejarles saber al mundo los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿cómo se lo vamos a dejar saber? ¿Solamente profetizándoles qué es lo que está ocurriendo? ¿Solamente declarando que están en pecado? No, lo vamos a dejar saber no solamente hablando la palabra del Señor, sino viviendo la palabra del Señor. El Señor anda buscando un pueblo que no hable la palabra, que no predique nada más la palabra, sino que la predique y la viva. Y que la palabra more en ellos. Alguien que sepa interceder. Por eso dice el Señor: busqué quien se parara en la brecha y no encontré a nadie. Tal vez muchos estaban deseosos de pararse en la brecha, aunque no lo creo, pero muchos estaban deseosos de pararse en la brecha tal vez, pero no tenían la capacidad de hacerlo, porque no sabían reconocer que para pararse en la brecha lo primero que tiene que hacer uno es conectarse con aquellos por los cuales uno va a interceder. ¿Me está escuchando? Nuestro sumo sacerdote Jesucristo, Él se vistió, se llenó, Él tomó cuerpo, Él se vistió hablando de su naturaleza humana, se vistió de debilidad y fue tentado en todo como nosotros somos tentados, para que ahora Él pueda tener misericordia y pueda ver con compasión a todo aquel que es tentado. Igualmente habla del sumo sacerdote de Israel, que le decía que ellos estaban mezclados en la misma debilidad que los pueblos. Yo les comentaba ayer a los hermanos ministros, les decía: pónganse a pensar que el sumo sacerdote Aarón, ante el cual todos tenían que llegar para que él presentara sacrificio delante de Jehová, fue el que les hizo el becerro al cual adoraron. Y que los levitas, ante los cuales ellos tenían que ir a pedir bendición y presentar su diezmo y de alguna manera pedirles que intercedieran por ellos, eran los mismos levitas que habían asesinado a sus vecinos. O sea que quiero que entienda, no se necesita alguien perfecto, lo que se necesita es alguien arrepentido. Y la palabra arrepentimiento no es de lloro. Porque lloro no me estoy arrepintiendo, porque me siento mal no me estoy arrepintiendo, porque me siento culpable, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es darse cuenta: voy en el camino contrario, me estoy alejando de Dios, pero tomo la decisión, he creído en Jesucristo y estos no son mis dioses, tú eres mi Dios, y doy la vuelta y comienzo a caminar ante aquel que es el único Dios verdadero.
La palabra del Señor nos dice que como iglesia vamos a juzgar el mundo. Y muchas veces yo he escuchado y los hemos dicho, hermanos, y nos llena de orgullo, ¿verdad? Usted y yo vamos a juzgar el mundo, aleluya. Vamos a juzgar naciones, gloria a Dios. Pero ¿qué tal si nos dicen ya no van a juzgar al mundo ni a naciones, sino que dentro de esa promesa de juzgar al mundo y de juzgar naciones, ustedes van a juzgar la nación donde viven? Guatemala. Y después nos dicen, pues, de las naciones que ustedes van a juzgar, de la nación que van a juzgar, ustedes van a juzgar el área donde viven. Como que ya se está conectando uno más. Y del área donde viven, ustedes van a juzgar las iglesias que están cerca de donde viven. Y de las iglesias que van a juzgar, la que van a juzgar es la iglesia a la cual ustedes se congregan. Y de esas iglesias y de esas familias que van a juzgar, ustedes van a juzgar a su casa. Porque el juicio comienza por la casa. Pero cuando decimos el juicio comienza por la casa, pensamos en la congregación. Pero el juicio comienza por la casa en todo aquello que le pertenece a Dios. Fíjese bien, el juicio comenzó en Israel. Cuando Israel desechó al Mesías, el juicio comenzó en Israel. Porque dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Y dice, todo aquel que en él crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Y a los primeros que se les predicó el evangelio de Jesucristo fue a los judíos. Los primeros que lo rechazaron fueron los judíos. Pero aquí viene la bendición. Pero Dios no se olvida de los judíos y los va a restaurar. Al que se arrepienta lo va a restaurar. Eso me quiere decir a mí que si los primeros, a los que se les prometió que a lo suyo vino, lo rechazó, pero si se arrepienten y se vuelven, Dios sanará su tierra y va a regresar el Mesías sobre ellos. Le vengo a decir, si hay esperanza para ellos, hay esperanza para cualquiera de los nuestros, y hay esperanza para mí, y hay esperanza para usted, y hay esperanza para los de nuestra casa. Démosle gloria al nombre del Señor. Entonces ahorita los quiero llevar a esa libertad. Capítulo 8 y verso 31. Oiga lo que dice. Por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. O sea que eran gente que ya había creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que permanecer en la palabra no quiere decir primero escucharla y comenzar a recibirla. Mucha gente dice, primero conozco y después creo. Primero entiendo y después creo. Pero la palabra del Señor nos dice, primero cree y después conoce. Primero cree y después entenderás. Pero pastor, a nosotros nos han enseñado en el mundo, correctamente, en el mundo, primero entiende y después cree. Primero entiende y a eso ponle fe. Pero la palabra del Señor dice, al principio primero tienes que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y después vas a ir entendiendo. ¿Se recuerda que eso fue lo mismo que hizo con Pedro? Le lavó los pies y Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies. Cuando le quería lavar los pies, perdón, tú no me vas a lavar los pies. Y le dijo, lo que ahora hago no lo entiendes ahorita, pero hazlo, porque lo vas a entender después. Entonces hoy estamos aquí no a entender primero, estamos aquí a creerle a Dios. Entonces dice, si vosotros habitáis en mi palabra, y en otros textos dice, y mi palabra habita en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Si me creen antes de ver todo lo que voy a hacer, tienen que ser mis discípulos, serán mis discípulos. Porque ahorita me están siguiendo muchos,
Muchos han creído, pero no van a permanecer en esa palabra. Pero los que creen y permanecen, aunque me miren a mí de carne y de hueso, aunque me miren que soy despreciado, aunque me observen cuando yo sea crucificado, crean en mí, sean mis discípulos, guarden mi palabra, y entonces van a conocer la verdad cuando yo resucite de entre los muertos y cuando yo venga y los visite a ustedes. Y les voy a recordar de que todo lo que yo les había dicho es verdad. Aleluya. ¿Ha leído usted el Salmo 23, por supuesto? Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y dice, Jehová es mi pastor. Grítelo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Lo aplicamos que ahorita no me falta nada, pero ahorita le faltan muchas cosas. Lo que está hablando es de que todo lo que Él nos ha hablado, al final vamos a llegar, Señor, aquí estoy, pero fíjate que perdí esto. No, no perdiste nada, aquí está. Y Señor, no tuve, mira, aquí está. De todo lo que yo te prometí, nada te va a faltar, porque yo soy el buen pastor. Démosle gloria al nombre del Señor, aleluya. De eso estoy hablando. Conoceréis la verdad. Ahora, le voy a explicar un poquito y quiero que me ponga atención de la palabra verdad. La palabra verdad en el hebreo es la palabra emet. Nosotros lo escribimos así, emet, pero en hebreo se escribe en diferente dirección. Y la primera palabra de emet es la primera palabra del alfabeto hebreo. La segunda palabra de emet, la primera letra de emet es la primera letra del alfabeto hebreo. La segunda letra de emet es la letra que está cabal en medio del hebreo. Y la última letra de emet es exactamente la última letra del alfabeto hebreo. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el alfa y Él es la omega. Él es la verdad, el camino y la vida. Qué curioso. Pero me llamó la atención cuando leí algo, porque me metí a estudiar un poquito esto de la palabra, y me llamó la atención que si usted le quita la primera letra a emet, lo voy a hablar en el lenguaje griego, en nuestro lenguaje, emet, si usted le quita la primera letra, en este caso sería en nuestro concepto la E, queda nada más met. Y esa palabra, ¿sabe lo que significa? Muerte. O sea que sin Cristo, no importa cuánto usted crea y cuánto usted sea de bueno y cuánto usted sea religioso y cuánto usted respete las leyes, sin Cristo lo único que hay es muerte. Pero si tenemos a Cristo, aunque muramos, viviremos para siempre. ¡Qué tremendo! Es curioso. Verso 33, entonces le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjese cómo se confunde uno, porque se les olvidó que habían sido esclavos en Egipto, se les olvidó que habían sido esclavos en Babilonia, se les olvidó que los de Persia también los dominaron, y se les olvidó que a este momento estaban siendo dominados por los romanos. Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, llegaréis a ser libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí es donde quiero que note algo muy tremendo. A Cristo no está hablando de ser esclavos en una casa, o de ser esclavos en un gobierno, o de ser esclavos de un imperio. Lo que está hablando es que Él viene a liberar todo aquello que ocasiona lo otro, que es el pecado. Sí me doy a entender en eso. Por ejemplo, ¿nos ha prometido vida el Señor?
el que en mí cree vivirá para siempre. Pero luego dice, aunque muera, vive para siempre. Entonces Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me dijo que yo ya tenía eternidad. Él me dijo que yo ya tenía vida eterna, pero murió. Sí, pero al final, cuando todos vengan a dar cuentas, el primero que va a dar cuentas es el Padre. ¿Sabe cómo va a dar cuentas el Padre? De todo lo que te prometí, aquí está. Te dije que ibas a vivir, vives para siempre. Te dije que ibas a estar conmigo, aquí está. Todo lo que el Padre promete en Cristo, lo cumple. Esa seguridad tiene que estar en nosotros. Ahora yo me pongo a pensar, muy bien. Le vuelvo a leer. Todo, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Yo me pregunto, ¿algunos de nosotros practicaremos el pecado? Yo me vuelvo a preguntar, ¿será que aunque sea uno de entre nosotros tiene tentaciones? ¿Será posible que en nosotros estén los deseos de pecar, sabiendo que es pecado? ¿Será posible que aquel que practica el pecado se sienta libre? Fíjese pues, primero, el que practica el pecado puede que con el tiempo ya se sienta libre de pecar. No sé si me estoy dando a entender, pero de tanto uno peca, ¿qué dice uno? Todos somos pecadores usted. Practica el pecado y se siente libre. Pero los que no practican el pecado y aman a Dios y desean cumplir con el Señor, tienen menos libertad a veces en su mente que el que practica el pecado. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en Israel? Siempre utilizamos aquellos dos que llegan al templo o a la sinagoga y se para el del frente. Gracias, Señor, porque yo no soy como aquel infeliz que está allá atrás. Y el otro, perdóname, Señor, porque no sirvo para nada. Era más libre el otro que este. A veces David se sentía frustrado porque él pecaba y ya no aguantaba el pecado, pero el otro que practicaba el pecado, feliz. Él le iba re bien, pero era esclavo del pecado. Su vida nunca va a cambiar. Pero si usted tiene conflicto adentro, ese conflicto, a veces el enemigo viene y le trae el temor a la muerte. Dice que el diablo tiene la potestad del temor a la muerte, y el temor a la muerte es la condenación. Y entonces el creyente vive viviendo, peleo esto porque ahí me siento condenado, porque tengo luchas en mi vida, me siento condenado porque tengo esto. Momento, Cristo no solamente viene a romper la esclavitud para que ya no practiquemos el pecado, sino que Él viene a destruir al que tiene el poder sobre el temor a la muerte, y ese es el diablo. Ahora somos libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los hijos de Dios no pecan, pero si pecan, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Démosle gloria al que vive, aleluya. Ahora los voy a trasladar a lo que el Señor quiere que nos enseñe. Primero déjeme leer el verso 35. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el que practica el pecado. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que está diciendo? Si os hace libres de practicar el pecado, seréis verdaderamente libres aún por la culpabilidad que las leyes del pecado que están en nuestro cuerpo manifiestan. Pero también seremos libres de eso, porque Dios, cuando usted es tentado, juntamente con la tentación, Él permite que se manifieste el poder de vencerla. Bueno, ahora vamos al capítulo 8 y verso 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y muy de mañana
volvió al templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Ahora, quiero que entienda algo. El fariseo practicaba pecado. Tal vez no practicaba el mismo pecado que otros, pero deseaba asesinar. El Señor les dijo: ustedes son hijos del diablo, porque el diablo es asesino y ustedes quieren asesinarme. El fariseo, incluso el sumo sacerdote, le pagó a alguien para que traicionara a Jesús. Pero ellos nunca pecaban. El fariseo venía a tentar a Jesús. Lo andaban juzgando y lo andaban condenando. Ahora la pregunta es: ¿esa era la función de un fariseo? No. La función era ver a alguien que estaba esclavo del pecado y mostrarles la verdad para que saliera del pecado. Pero no podían ellos tener misericordia de alguien porque ellos creían que no pecaban. No sé si me voy a entender en esto. Es como cuando usted se siente lo más puro y gracias, Señor, porque de orgullo no tengo ni un jute, Señor. Soy lo más limpio que hay. Y después viene uno y dice: mira, ¿tú quieres que ore por ti? Sí, oraría por ti, pero me contaminaría. Wow. Yo recuerdo de un pastor, me lo contó otro pastor. Me dijo: pastor, ¿usted es del IM? Me dijo: sí. Y comenzó a decir: ay, pastor, mire, ¿puede venir a predicar a mi iglesia? Sí. Y fui a predicar. Después me dice: qué raro es usted. Me dice: ¿por qué? Porque fíjese que una vez invité a otro y me dijo: mira, yo no voy allá con vos porque la revelación que yo tengo es demasiado grande y voy a ir a destruir tu iglesia con esa revelación, porque ustedes no pueden entender lo que yo digo. No me estoy comparando con él, nada más le estoy contando cómo fue que ocurrió la conversación. Me dio vergüenza, me dio mucha vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no hemos entendido que Cristo le iba a hablar a una samaritana y le iba a hablar a una mujer. Y no solamente era samaritana, sino que era mujer, que de acuerdo a ellos, ahora no, porque en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil. Pero no solamente era mujer, sino que había tenido 5 maridos. Y cuando la vieron hablando, cuando vieron que hablaba, los discípulos vieron que hablaba Jesús con la mujer. Dijeron: ¿pero qué hace Jesús hablando con una mujer y samaritana? Y eso que no sabían lo de los 5 maridos. ¿Pero qué fue lo que Cristo le dijo? Le mostró quién era Él. Se reveló quién era Él. ¿Sabe lo que dijo esa mujer? Corrió al Señor y le dijo, corrió a los hombres de la ciudad: vengan a oír a uno que me dijo todo lo que yo soy. Porque cuando Él te deja ver lo que tú eres y te muestra el pecado en que tú estás, pero tú clamas a Él, Él te responderá. Aleluya. Oh, démosle gloria al nombre del Señor. Él te deja ver lo que tú eres para que tú entiendas que a pesar de lo que tú eres, Él te vino a buscar. ¿Se imagina esta mujer? ¿Qué fue lo primero que le dijo la mujer? Mujer, dame de beber. Un judío que me mira de menos, que me aborrece porque yo soy samaritana, un judío me viene a pedir a mí de beber. Fíjese, estaba ofendida. Después le dice: si tú supieras quién te habla. ¿Qué entendió ella? Un judío me está hablando, un evangélico me está hablando. Si tú supieras quién te habla, me pedirías a mí agua. Le dice la mujer: sí, pues,
No tenés ni con qué sacar el agua, papadito. Entonces el Señor le dice: ¿sabes qué, mija? Yo soy judío, no tengo con qué sacar agua, te ofrezco agua. Yo me obligué a venir aquí contigo. ¿Sabes qué? Anda a llamar a tu marido. No soy casada. Ciertamente no tienes marido. 5 has tenido, mamadita. Y el que ahorita tienes no es tuyo. Se quedó ella. Ahora póngase a pensar: ¿cómo un judío me viene a hablar a mí, me viene a pedir agua, cuando un judío no le pedía nada a un samaritano? Porque si no, el agua que le da sería agua contaminada. Y encima de eso, soy mujer. Y encima de eso, aprendió que tengo 5 maridos y 6 maridos y no son míos. Y todavía me habla. Y después le dice: yo soy el Mesías. No se lo dijo así, Cristo nunca dijo yo soy el Mesías, pero lo quería revelar. Esta mujer, lo que la emocionó fue que fue y le dijo: ¿sabe quién soy? Y con todo eso, ustedes me han despreciado por lo que yo soy, pero ese no me desprecia por lo que yo soy. Ese me prometió que si yo le creo, yo voy a cambiar, porque de mi vientre brotarán para vida eterna ríos de agua viva. ¡Qué tremendo! Déjeme preguntarle: ¿usted cree que la samaritana le fue a hablar a los hombres con culpabilidad? ¿Usted cree que les fue a hablar con vergüenza? Tampoco. Es más, les habló con tanta libertad y con tanta seguridad y con tanto amor y misericordia, que los hombres dijeron: vamos a ver quién te habló. Y corrieron a ver quién les había hablado. Y después le dijeron: ¿sabes qué, mujer? Te creímos a vos, pero ahora que lo hemos oído, esto no se compara con lo que oímos. Es más de lo que tú dijiste. Este Jesús es verdaderamente el Verbo de Dios hecho carne. Pero los maestros no eran así. Los que se consideraban limpios no eran así. Entonces querían tentar a Jesús. Y le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de un grupo. Y oiga cómo le hablan: los que no pecan, los que no pecan, los que no son hipócritas. Maestro. Solo ahí. Maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. ¿Por qué no la cambias? ¿Por qué no la transformas? No. Ahora bien, en la ley de Moisés, a la cual nosotros pertenecemos y guardamos, nos dice que mandemos apedrear. Moisés nos mandó. Oiga, ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Como quien dice: mi posición es apedrear. Para eso existo, gloria al hombre, gloria a Dios. Para eso existo. Mi función es apedrear a mis hijos si pecan. Mi función es apedrear a mi mujer. Mi función es apedrear a todo pecador. Imagínense cómo yo debo de ser de santo si esa es mi función. ¿Tú qué dices? Oiga, a los que no pecan, a los que son santos, a los que no son hipócritas, esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo: los ignoró y siguió escribiendo en el cielo, en el suelo. El dedo de Dios, lo que escribió la ley, ahora ya estaba encarnada la ley, pero ellos insistieron. Entonces, como insistieron, se paró el Señor. El de vosotros que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo aquí miro misericordia.
Miro una misericordia increíble cuando Dios nos deja ver nuestra condición, cuando el Señor nos deja ver nuestro pecado y nuestra necesidad. Eso es misericordia. Estos hombres, igual que la mujer, ahora estaban en la misma posición. La mujer, la misericordia de la mujer fue que la encontraron en pecado y la avergonzaron delante de todos. La misericordia sobre estos hombres era que el Señor los hizo que se escudriñaran a sí mismos para ver si estaban en pecado. Pero ambas eran misericordia. La reacción de los hombres cuando les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Al inclinarse hacia abajo, verso 8, otra vez escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salieron uno por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer. La reacción de esta gente era alejarse de Jesús, porque prefiere no ver su pecado, prefiere vivir saboreando lo ilusorio de sentirse santo. Pero había misericordia. Eran esclavos. Lo que estaba haciendo Cristo era mostrarles: ustedes son esclavos de Satanás, ustedes son esclavos del pecado. ¿Y por qué somos esclavos? Porque van a pecar. Nosotros no pecamos. Entonces, ¿para qué me dicen maestro? Bueno, es que por respeto. Hipócritas. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué vienen con una mujer a tirarla? ¿Y dónde está el hombre? Se quedó. Bueno, es que lo que pasa es que me querían tentar. ¿Por qué levantan falso testimonio? ¿Por qué vienen con odio a tratar de matar? Y cuando ellos comienzan a ver su pecado, botan la piedra y se van. Oh, que hoy usted bote la piedra, pero quédese. ¿Me está escuchando? Usted bote la piedra, reconozca todo. No es lo que somos, lo que creemos, es lo que Él dice. Somos esclavos del pecado, pero hoy nos hará libres. Quédense aquí, aleluya. Esta mujer también practicaba el pecado, diferente clase de pecado, pero también lo practicaba. Y cuando la tiraron a los pies de Cristo y se paró ella después, Cristo se endereza y se le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y le dice la mujer, oiga lo que dice: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Escuche lo que le estoy diciendo: desde ahora ya no peques. ¿Qué es lo que le está dando a ella? La autoridad de decidir si peca o no peca. ¿Sabe por qué? Porque conoció la verdad. Y la verdad le dijo: ya no te voy a condenar. Ahora eres libre. Ahora tú puedes decidir si pecas o no pecas. Wow. Estoy seguro que tuvo tentaciones. Estoy seguro que el hombre ha de haber regresado con ella: mi amor, no te hicieron nada. Orando por vos estaba, fíjate. Tenía tentaciones, tenía culpabilidad. Se encontraba con gente con que la culpaban. Probablemente tenía deseos de vez en cuando, su corazón se movía. Pero ella decía: pero ya soy libre. Y el que me liberó no me liberó para que me fuera de la casa. Me liberó para que fuera hijo y para que por siempre me quedara en la casa. Ahora soy libre. Ahora yo le pregunto: ¿se imagina usted a esta mujer?
¿cómo miraría a otras que están en adulterio? No excusaría el pecado, pero les diría: vengan, les voy a mostrar a uno que me hizo libre a mí. Ahora quiero mostrarles que el que me hizo a mí libre tiene poder de hacerlos libres a ustedes. Nunca se olvide de dónde nos sacó el Señor. Agradezcámoslo con todo el corazón y prediquemos el evangelio, y sepamos que Él escucha nuestra oración y que aquellos por los cuales pedimos serán libres, y libres en verdad, porque nosotros conocemos la verdad y la verdad será revelada a ellos. Démosle gloria al nombre del Señor. Aleluya. Quiero terminar. Vamos a ir al capítulo 6 de Isaías y ahí voy a terminar. Solamente lo quiero leer y mostrarle algo. Usted sabe, Isaías vio al Señor. La imagen de lo que mira del Señor es una imagen de juicio. Están los serafines, que son fuego. La palabra serafín significa fuego. Estaban dispuestos a hacer lo que Dios les mandara hacer. Decían: santo, 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 y no podían ver el rostro de Jehová porque no querían ser juzgados. Isaías dice en el verso 5: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca diciendo: quiero que lo oiga bien, por favor, óigalo bien. He aquí, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Lo que está diciendo es: las consecuencias de tu pecado han sido quitadas y tu pecado ha sido perdonado. Nosotros creemos que las consecuencias es el pecado. No, las consecuencias del pecado, hay veces que nosotros no vemos las consecuencias afuera, pero las vemos adentro. Y por eso es que después le dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Hoy queremos ministrarnos. Queremos decirle: Señor, quiero entender, quiero que me reveles. Ya habitas en mí, pero quiero ver la libertad que debo yo de tener, que voy a saborear para poder llevar tu palabra. El tizón es Jesús. Ese mismo Jesús que le dijo a la mujer: ¿alguien te condena? Las consecuencias: no, Señor, ya se fueron todos. Ahora yo te digo: yo tampoco te condeno. Ese es el perdón del pecado. Y le dice: ahora vete, porque ya eres libre. Ya decides si pecar o no pecar. No peques, pero si pecas, abogado tienes delante del Padre, a Jesús nuestro Señor. No sé cómo lo va a mover a usted el Espíritu, pero yo lo primero que le voy a decir es: por favor, póngase de pie y abra su corazón. Y si usted quiere venir aquí al frente, tenga libertad de hacerlo. Si quiere hacerlo ahí donde está, por favor, ahí hágalo también. Pero hable de su vida al Señor. Expongámonos ante Jesús. Dígale: me expongo ante Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver.
muy dentro de mí. Aleluya. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, Claudio, que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. sí, yo Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Señor, hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad, Señor. Hoy venimos como tu casa, arrepentidos. Hermano, levante sus manos, por favor. Y hoy, reconociendo que somos hombres de labios impuros, que habitamos en medio de un pueblo de labios impuros, hoy nuestros ojos han visto al que es santo. Y hoy venimos delante de ti arrepentidos, Señor, de nuestro pecado, arrepentidos, Señor, de nuestra debilidad, arrepentidos que te hemos fallado. Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos, Señor, que nuestra debilidad muchas veces ha ganado, que nuestra carne se ha querido levantar y gobernar, Señor, nuestras vidas. Pero también reconociendo que tú eres misericordioso, que eres un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Hoy te pedimos perdón. Hoy venimos a humillarnos delante de ti, Señor, sabiendo que el que se humilla delante de ti alcanzará misericordia. Hoy dile al Señor: perdóname, Señor, perdóname por mis pecados, porque reconozco que mis pensamientos muchas veces dan vueltas en mi mente, queriéndome confundir, queriéndome apartar de la verdad. Y hoy declaramos que tú eres la verdad, que tú eres la verdad, Señor, y que esa verdad nos hace libres esta mañana. Que esa verdad hoy trae libertad, Señor. Trae libertad, Señor, a todo aquel que hoy viene, Señor, hundido en pecado, a todo aquel que está a punto de ser tentado, Señor. Hoy digámosle: líbranos de toda tentación, Señor. Líbranos del mal, líbranos del mal, porque queremos agradarte. Y hoy te pedimos, Señor, que nunca se nos olvide de dónde tú nos has sacado, que no nos olvidemos de dónde tú nos rescataste, Señor. Que no se me olvide nunca, Señor, que tú libraste mi matrimonio de la ruina, de la destrucción, y que pueda testificar a otros matrimonios, Señor, que solo tú eres la respuesta, que solo tú eres la salvación para ellos. Que no se nos olvide que tú nos levantaste, Señor, como esa mujer, y que al voltear a ver no había nadie que nos acusara. Hoy, Señor, nos arrepentimos delante de ti y te damos gracias. Ahora démosle gracias, hermano, porque el pecado ha sido borrado. Nuestros pecados, nuestras culpas han sido borradas en el nombre de Cristo Jesús. Por un linaje escogido. Es una presentación de Ministerios Elim en la ciudad de Guatemala. Si desea adquirir este material, comuníquese a Iglesia de Cristo Elim Central,